¿Alguna vez te has preguntado cómo surgió la icónica banda Caifanes? Las semillas de lo que florecería en este fenómeno musical fueron sembradas en 1984, con la formación de las insólitas Imágenes de Aurora. Esta banda, que incluía a Saúl Hernández, Alfonso André y Alejandro Markovich, sirvió como las raíces fundacionales para el futuro Caifanes. Insólitas, inicialmente un proyecto paralelo destinado a ser una banda de fiesta para la filmación del proyecto de cine del hermano de Markovich, empezó a ganar impulso. Tanto Hernández como Markovich, a pesar de formar parte de diferentes bandas, encontraron una sinergia única en Insólitas y decidieron continuar. A medida que la seriedad de su proyecto crecía, la banda comenzó a actuar en varios lugares de la Ciudad de México, acumulando un fuerte culto de isla. Sin embargo, en 1986, Insólitas se disolvió, allanando el camino para la formación de Caifanes. Saúl y Alfonso, acompañados por el bajista y productor Sabo Romo junto con Diego Herrera en teclados y saxofón, se reformaron como Caifanes. Y así nació Caifanes, listo para dejar su huella en la industria musical mexicana. Desde su primer concierto en vivo, Caifanes estaba destinado a la grandeza. La fecha era el 11 de abril de 1987. El escenario estaba preparado en Rocotitlán, un popular lugar en el de la Ciudad de México. El aire estaba cargado de anticipación mientras la multitud llenaba el edificio hasta su capacidad, con muchos fanáticos quedándose afuera, ansiando ver un atisbo de esta nueva sensación musical. Caifanes irrumpió en la escena con un sonido fresco y único que contrastaba fuertemente con el pop rock corporativo y las baladas ligeras que eran prevalentes en la industria musical de México en ese momento. Su música era un soplo de aire fresco, un oscuro contraste que resonaba con muchos que buscaban algo diferente, algo más auténtico. Su sonido no era lo único que los distinguía. La imagen que proyectaban era considerada radical para la industria. No eran tu banda típica, eran un grupo de artistas que no temían desafiar los límites, desafiar el status quo. Su única, junto con su sonido distintivo, les labró un nicho en la industria musical, convirtiéndolos en el caballo negro de la escena musical de México. A medida que avanzaba el año 1987, su popularidad comenzó a crecer más allá de los confines de la Ciudad de México, llegando a los oídos y corazones de los oyentes de todo el país. Su música no solo se estaba escuchando, se sintiendo, estaba tocando la vida de las personas, agitando emociones y provocando conversaciones. Sus conciertos ya no eran solo una reunión de amantes de la música, eran un fenómeno cultural. En el lapso de un año, desde su formación hasta su primer concierto en vivo y más allá, Caifanes había hecho un impacto significativo en el panorama musical. Habían logrado sacudir la industria, demostrando que era posible crear música que no solo era diferente, sino también profundamente resonante. A medida que continuaban actuando y creando música, su influencia solo crecía. Ya no eran solo una banda, eran un movimiento, una revolución musical. Caifanes no era solo una banda, eran una revolución musical, desafiando el status quo y empujando los límites. Fueron, y siguen siendo, un faro de inspiración para muchos artistas aspirantes y amantes de la música por igual. Caifanes era más que una banda, eran un símbolo de rebelión contra el pop rock corporativo que dominaba las ondas de radio mexicanas. En un lleno de baladas ligeras y melodías corporativas, Caifanes surgió como el caballo oscuro de la industria de la música mexicana. Su imagen y sonido eran un contraste marcado con la norma y para algunos era considerado radical. Pero para Caifanes simplemente era quienes eran, únicos, auténticos e intransigentemente fieles a sus raíces. Además de su contribución a la música, Saúl Hernández, la voz principal de la banda, emergió como un prominente activista social. Usando música como plataforma, Hernández ha abordado temas que van desde la justicia social hasta el cambio climático. Sus canciones a menudo reflejan su compromiso con la defensa de las causas que le son queridas. Y su música se ha convertido en un medio para incitar al cambio y crear conciencia. Caifanes no solo tocaban música, pintaban con sus sonidos imágenes vívidas, creando un tapiz de emociones que resonaba profundamente con sus oyentes. Su música era una mezcla de lo tradicional y lo contemporáneo, una fusión que resultaba intrigante y cautivadora. Tenían un para contar historias, para tejer narraciones en sus melodías, y era esta capacidad para conectar a un nivel más profundo lo que los distinguía de sus contemporáneos.
En las horas crepusculares de diciembre de 1986 y el amanecer de enero de 1987, sucedió algo notable. Juan Aceves, un productor renombrado y jefe de ingenieros en Arco Studio, apostó por Caifanes. Usando tiempo de estudio gratis por la noche, Aceves produjo una demo de 4 canciones para la banda. Esta demo no era solo una compilación de canciones, era la cristalización del sonido y estilo únicos de Caifanes. Era un testimonio de su talento y su potencial para sacudir la industria de la música mexicana. La demo fue un éxito y catapultó aún más a Caifanes al centro de atención. Su base de fans creció y también su influencia. Ya no eran solo una banda, eran un fenómeno. Habían logrado abrirse un nicho propio, profundamente arraigado en la autenticidad y la rebelión contra la escena musical convencional. Caifanes no solo estaba música, estaban creando un movimiento. Su música era un faro esperanza para aquellos que se sentían inauditos, una voz para aquellos que se atrevían a ser diferentes. A través de la voz de Hernández, se convirtieron en defensores de la justicia y el cambio social, demostrando el poder de la música para dar forma al discurso social y desafiar el status quo. Caifanes no era solo una banda, eran una experiencia, una revolución, un testimonio del poder de la autenticidad y la magia de la música. La influencia de Caifanes en la industria de la música mexicana es innegable. Su música no solo dominó las ondas de radio, sino también las normas establecidas de lo que era aceptable en la escena musical. Fueron el caballo negro en una carrera dominada por el pop corporativo y las baladas ligeras, una fuerza radical que se atrevió a ser diferente, a ser auténtica. La música de Caifanes contrastaba fuertemente con los paisajes sonoros de su tiempo, pero encontraron un hogar en los corazones del pueblo mexicano. No eran solo una banda, eran un movimiento, una declaración, un desafío al status quo. Su sonido, una mezcla de rock, new wave y música tradicional mexicana, fue un descanso refrescante de la norma y resonó con una generación anhelando algo más, algo diferente. Al desafiar las normas, Caifanes inspiró a una ola de músicos a liberarse de las limitaciones de la industria musical convencional. Su éxito allanó el camino para que otras bandas empujaran los límites, exploraran nuevos sonidos y temas y abrazaran sus identidades únicas. Demostraron que era posible ser diferentes y aún encontrar el éxito. Demostraron que la música era más que un simple producto, era una expresión de uno mismo, una herramienta para cambiar, una voz para los sin voz. Su impacto se extendió más allá de las fronteras de México, llegando al corazón de América Latina. Se convirtieron en un símbolo de rebelión y libertad, un faro de esperanza en un mundo que a menudo se sentía opresivo, restrictivo. Encarnaban el espíritu de resistencia y desafío, cualidades que siguen resonando con las audiencias hoy. Y aunque los miembros de la banda han seguido caminos diferentes, su música sigue inspirando. Canciones todavía se reproducen en las estaciones de radio, sus álbumes aún se venden, y su legado vive en los corazones y las mentes de sus fans. Su influencia se puede ver en la música de las bandas latinoamericanas contemporáneas, un testimonio de su impacto duradero. Caifanes era más que una banda, eran un fenómeno, un icono, una revolución, la cara de la música mexicana, y su influencia todavía se siente hoy. Desde sus humildes comienzos hasta su monumental impacto, Caifanes sigue siendo un testimonio del poder de la música para desafiar, inspirar y transformar. Como muchas bandas, Caifanes también enfrentó su cuota de conflictos internos. El primer gran cambio llegó cuando Sabo Romo, el carismático bajista de la banda, se fue en 1994. Su partida marcó el fin de una era, dejando un vacío que fue difícil de llenar. Luego, en 1997, Alejandro Markovich, el guitarrista principal de la banda, decidió separarse del grupo. Esto fue un golpe significativo para el sonido único de la guitarra de Markovich, una mezcla de rock y música tradicional mexicana. Era un componente clave de la identidad de la banda. Su partida dejó a los miembros restantes en un estado de flujo, luchando para redefinir su sonido y mantener su relevancia en la industria musical en constante evolución. Este periodo de incertidumbre fue un desafío para Caifanes. Tuvieron que encontrar una manera de llenar los vacíos dejados por Romo y Markovich, tanto musical como emocionalmente. Experimentaron con nuevos sonidos, empujando música hacia territorios inexplorados. Pero a pesar de estos cambios, nunca se alejaron demasiado de sus raíces. Permanecieron fieles a su misión original,
crear música que fuera audaz y resonante. Continuaron desafiando los límites, desafiando las normas, siendo fieles a su identidad. A pesar de los desafíos, Caifanes continuó haciendo música, demostrando su resistencia y dedicación a su oficio. La capacidad de la banda para adaptarse y evolucionar frente a la adversidad es un testimonio de su espíritu perdurable y su compromiso inquebrantable con su música. Demostraron que incluso frente al cambio, aún podían crear música que era poderosa, significativa y fiel a su smor. Y al hacerlo, continuaron inspirando a una nueva generación de músicos, demostrando que incluso cuando las probabilidades están en tu contra, es posible superarse, perseverar, ser fiel a tu visión. Demostraron que la música es más que solo un producto, es un viaje, una expresión de uno mismo, un testimonio de la resistencia y resolución de uno. Tras la separación de Caifanes, los fanáticos quedaron con un vacío. El sonido único que una vez capturó sus corazones pareció desvanecerse en el aire. Pero pocos sabían ellos, el viaje estaba lejos de terminar. El cantante principal de la banda, Saúl Hernández, y el baterista, Alfonso André, decidieron formar una nueva banda. Esta nueva aventura fue un testimonio de su resiliencia y su pasión inquebrantable por música. Jaguares continuó con el legado de Caifanes, introduciendo nuevos elementos en su música mientras se mantenían fieles a sus raíces. A través de Jaguares, continuaron explorando la fusión de rock con música mexicana tradicional, un sonido distintivo que había definido a Caifanes. Los fans acogieron a Jaguares, encontrando consuelo en los ecos familiares de Caifanes que en su música. Jaguares sirvió como un faro de esperanza, una señal de que el espíritu de Caifanes aún estaba vivo. Luego, en 2011, ocurrió lo impensable. Caifanes anunció su reunión, un momento que los fans habían estado esperando con ansias. El regreso de Caifanes fue recibido con una avalancha de apoyo de fans viejos y nuevos. Su concierto de regreso fue un testimonio de su popularidad duradera, una celebración de su música que ha resistido la prueba del tiempo. A través de todos los altibajos, la formación de Jaguares y el triunfal regreso de Caifanes, una cosa permaneció constante: su compromiso inquebrantable de crear música que fiel a sus raíces. Su viaje sirve como un recordatorio de que incluso ante la adversidad, es posible levantarse de nuevo, mantenerse fiel a tu visión y continuar creando música que resuena con la gente. Su música no era solo acerca de crear un sonido, se trataba de crear un legado, un testimonio de su resiliencia, su pasión y su espíritu inquebrantable.